Hoy día traje a mi amiga Natalia Palazzolo, licenciada en Ciencias Políticas, para hablar sobre Giol, la historia de la bodega, que fue la bodega más grande del mundo por un tiempo, y además sobre el proceso de privatización de esta bodega. Sí, un tema que a mí me apasiona muchísimo, que ha sido mi tema de investigación de la licenciatura que yo hice y ahora estoy trabajando en mi tesis doctoral sobre justamente ese tema, entre otros. Y como bien vos dijiste, esta bodega fue la más grande del mundo. La verdad que suena como algo poco creíble cuando uno dice, wow, en Mendoza teníamos la bodega más grande del mundo. Bueno, efectivamente fue así. Llegó a ser la bodega más grande del mundo en el año 74, cuando se amplía la vasija binaria. La capacidad de almacenamiento llegó a ser casi de 8 millones de hectolitros. Entonces, por esa capacidad de almacenamiento es que se consideró que fue la bodega más grande del mundo en ese momento. Pero me gustaría por ahí rebobinar un poco, contarte un poco de la historia de Giol, cómo nace. Estudiar la historia de Giol también era estudiar la historia de nuestro país, de la Argentina, y de la evolución de la economía de la provincia de Mendoza. Entonces, también por ese sentido es apasionante verlo. Con las oleadas migratorias que hubo en la Argentina, arriban muchos españoles e italianos, y entre ellos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, arriba Juan Giol, junto a Bautista Gargantini, forman una sociedad y específicamente en el año 1897, fundan lo que se llamó la bodega La Colina de Oro. Primero, estos son, con los inmigrantes, inician como contratistas de viña, luego pueden comprar un pedazo de tierra y hasta que logran tener la bodega. Bueno, es la historia de muchísimos inmigrantes que hubo en la Argentina. Contanos también qué es un contratista, porque es como una imagen que muchos no conocen. Bien, y de hecho la figura del contratista prácticamente está en extinción hoy en día. No sé si en otras partes del mundo existe, acá en Mendoza quedan contratistas, pero muy poco. Son aquellas personas que se dedican, viven en la viña, se dedican a trabajarla para un patrón, si se quiere, para el que es dueño de la finca, y a cambio de ello se quedan con una porción de los frutos, de los viñedos, digamos, de la producción del año, que normalmente es acerca del 18%. Actualmente más o menos siempre está entre el 18 y el 20%, que se quedan, eso es el parte de pago, digamos, y la vivienda que viven justamente en la viña. Así es como comenzaron muchos inmigrantes que luego se hicieron de la posibilidad de tener sus propias tierras y luego fueron grandes magnates. De hecho, Giol y Gargantini, al crear su bodega, también se hicieron de una fortuna inmensa. Las mansiones de ellos están hoy en día en el departamento de Maipú. Hoy funciona ahí el Museo del Vino y son unas mansiones enormes. Estos dos personajes en el año 1915 se van de la Argentina, dejan la bodega y se vuelven a Italia a hacer su vida, digamos, con todo el dinero que habían logrado acá. Y en ese año la bodega es comprada por un banco inglés que se dedica a explotarla, pero hacia la década del 40 más o menos ese banco tenía muchas deudas con el Estado, y sumado a que ingresan, por eso digo que tiene mucha relación con la historia de nuestro país, con el advenimiento del peronismo y a nivel nacional, y a nivel provincial, el gobernador también era peronista, Carlos Evans, deciden intervenir a través del Estado como agente económico. Y la necesidad también de intervenir y ofrecerles a los pequeños productores un lugar donde llevar su uva, que sumado a esto que te decía, las deudas que tenía el banco con el Estado, hacen que se dicte una ley provincial y se compre el 51% de las acciones. Esto se produce en la década del 50, en el año 54 específicamente, se compra y pasa a ser el Estado provincial el accionista mayoritario de la bodega, con este banco español que se llamaba Banco del Río de la Plata. Hacia el año 64 se estatiza completamente, se compran el resto de las acciones y pasa a ser una sociedad del Estado. ¿Cuáles eran los objetivos que tenía esta bodega? ¿Por qué? ¿Por qué se hace cargo el Estado provincial? La idea era tener, como te decía, una infraestructura para que el pequeño y mediano productor pudiera llevar sus uva, ofrecer un mejor precio
para los pequeños y medianos productores, que en la provincia de Mendoza son mayoritarios. Tenemos, para que tengas una idea o para que se tenga una idea, el 80% de los productores en Mendoza son pequeños y medianos. Aproximadamente a nivel nacional hay unos 17.000 productores de vitivinícolas, unos 12.000 son pequeños productores de menos de 10 hectáreas, o sea, si te das una idea, y la mayoría están en Mendoza. O sea, si te das una idea, la mayoría son parcelas minifundios, como se conocen. Y en ese momento también se mantenía una estructura similar, entonces la idea era ofrecer una infraestructura donde ellos pudieran llevar su uva, que valiera un poco más y a su vez que fuera un regulador del mercado. El resto de las bodegas imitaran al proceso que estaba llevando a cabo Giol. Mucho tiempo lo logró, sí, fue un regulador del mercado, sobre todo en lo que hace al precio de la uva. Tuvo también sus vaivenes económicos, un poco como la economía argentina y un poco también entendiendo el mercado vitivinícola en particular. El mercado vitivinícola a lo largo de todo el siglo XX ha tenido crisis de altos y bajos, digamos, crisis de sobreproducción, en donde hay muchísima uva disponible, entonces el precio cae, ahí Giol salía a comprar caro para levantar un poco el precio, lo cual repercutía en sus finanzas, es decir, se desfinanciaba Giol y eso repercutía en las arcas provinciales. Esas crisis cíclicas que tiene la vitivinicultura, de sobrestock, luego de caídas, también políticas económicas contracíclicas por ahí del gobierno provincial, de arrancar viñedos después de fomentar la instalación, hizo que las finanzas de la bodega fueran delicadas hacia la década del 70 sobre todo. Y lo cual se agravó después hacia la década de los 80 con la caída del consumo de vino, que esta es una tendencia que no se da solamente en Argentina, sino se va a dar a nivel mundial por el cambio, digamos, en las formas de trabajo, en los gustos de los consumidores, que se hacen que se inclinen por otras bebidas. Entonces comienza a declinar el consumo de vino. En la Argentina llegó en la década del 70, llegó a un pico máximo de los 90 litros por habitante. Hoy estamos en 20, 21 litros aproximadamente. O sea, que a partir de esa década comenzamos un descenso constante en el consumo. Yo te decía al principio que en el año 74 Giol se convierte en la bodega más grande del mundo. Y a partir de ahí comenzó a declinar el consumo. Entonces ves que había quedado un gigante, una estructura gigante para un mercado que digamos no tenía destino de alguna manera, estaba en descenso. Por lo menos en lo que hace al mercado interno, esto hay que marcarlo, hasta ese momento, hasta la década de los 90, el único consumo que se daba de vino era para el mercado interno. No había mercados de exportación como hay hoy en día. Entonces, las políticas también económicas que hicieron que cayera el salario hacen también que repercuta también en el consumo de vino. El vino no es un producto esencial, si se quiere. Se puede considerar acá en Mendoza un producto por ahí de la mesa de los argentinos, pero puede ser reemplazado con otras bebidas, que fue lo que sucedió. Entonces, para volver a la historia de la bodega, con este contexto que yo te menciono, surgieron todas las voces de desestatización de la economía. A partir de la década de los 70 se empieza a instalar a nivel mundial incluso toda una corriente en donde el Estado se aparte el estado de bienestar, ya no más intervención del Estado en las actividades económicas. Acá está la confuerza con la dictadura cívico-militar en el 76, y hacia la década de los 90 esto empieza a tomar fuerza y se materializa en las privatizaciones que va a haber en la Argentina. Así como te decía que hay una particularidad con Giol, como es la bodega más grande del mundo, también hay una particularidad con su privatización. Fue la primera privatización que se dio en el país. Giol se da en la década del 80, específicamente en el año 89, durante la gobernación de acá de un justicialista. Es una paradoja, la estatiza un justicialista y la privatiza a otro justicialista, José Octavio Bordón. Por esto que te decía, porque decían que Giol estaba altamente endeudada, que iba a arrastrar a los bancos provinciales que financiaban permanentemente su déficit, que ya no regulaba el mercado vitivinícola, que no tenía sentido su existencia y que era mejor que fuera entregada a un privado. Entonces, yo desde
desde la investigación que estoy realizando y por ahí entendiendo el contexto, veo que en realidad hay otro trasfondo, además del endeudamiento, que tiene que ver con esto que te decía, con una cuestión ideológica de la no intervención del Estado en actividades económicas y sacar al Estado del medio como agente regulador de los precios. Ya si querés después avanzamos un poco adelante cómo está el estado de situación hoy, pero por ahí marcar, esta es una cuestión personal también, de que cuando el Estado por ahí no está presente en la hora de la regulación, avanza la concentración económica, que fue lo que posteriormente sucedió. Al no haber regulación de los precios, los agentes más grandes, los agentes de las bodegas más grandes, se fueron concentrando cada vez en pocas manos, muchas de ellas extranjeras que vinieron en la década de los 90, y dejaron a merced a estos pequeños y medianos productores de estos agentes económicos más poderosos, porque el Estado ya no tenía intervención de ningún tipo. La bodega no se vendió, como sí sucedió con otras privatizaciones, a un grupo extranjero o a un gran grupo económico nacional, sino que se vendió a una cooperativa de segundo grado que era de reciente constitución para esos años, que se llama, que hoy en día es muy conocida a nivel mundial, que es FECOVITA, Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas. En ese momento era nuevísima, era una cosa muy chiquitita, que fue formada ahí pocos años antes de la privatización. No pasó como en el resto de las privatizaciones, que se dio un grupo económico grande o un grupo extranjero, pero con el devenir de los años, FECOVITA se fue transformando en un gran grupo económico, como decíamos, respecto a lo que se iba concentrando, y se transformó en una especie de, esto también es parte de lo que estoy investigando, por ahí hay muchas cuestiones encontradas, hay otros que piensan otras cosas diferentes, pero desde el punto de vista que yo miro la cuestión, la veo como que tiene una fachada, hoy en día una fachada de cooperativa, en donde aglutina así a 5.000 productores, como dicen, cooperativas primarias, pero se comporta como un grupo económico como el resto de los otros, ofreciendo un precio, sobre todo a aquellos productores que le venden como terceros la uva, le ofrece el mismo precio que el resto de los grupos económicos. No funciona como un agente regulador que suba el precio. Por el contrario, siempre tiende a la baja. Entonces, veo que actúa como una especie de fachada de cooperativa más que con los criterios de solidaridad, de altruismo, de cooperación que tendría que tener una cooperativa. Sumado a otras cuestiones por ahí que no quiero profundizar porque son muy específicas, pero con todas las irregularidades que hubo en su privatización. La deuda vieja se hizo cargo del Estado, es decir, en la privatización se decía que la deuda iba a ser pagada por quien adquiriera la licitación o ganara la licitación, no, la terminó pagando el Estado. FECOVITA pagó la primera cuota porque se financió en cuotas, el resto hasta el día de hoy no lo ha pagado. Se quedó con las marcas también. Se privatizaron unidades de GIOL que eran rentables, es decir, si el argumento era el endeudamiento y que tenía un grave problema financiero, ¿por qué también se privatizan las unidades que eran rentables? Como por ejemplo la empresa fruto-hortícola que tenía GIOL en el sur provincial, que se llamaba La Colina. Se privatizó por decreto cuando tendría que haber sido por ley provincial. Bueno, hubieron muchas irregularidades que hicieron que no se cumplieran con los objetivos de la privatización. Uno de los objetivos de la privatización era evitar la concentración económica. Si nos paramos hoy en día, yo te tiro así por ahí unos datos, hay un índice muy interesante para medir la concentración, que es el índice de Gini, que se utiliza para medir la desigualdad en los países, sobre todo, que vos lo vas a ver cuando tenemos un índice más cercano al 1, estamos hablando de un grado de concentración altísimo, o sea, el máximo grado de concentración, todo lo tiene una persona. Y si nos acercamos al 0, el máximo grado de igualdad, todo está distribuido entre todos los participantes de la cadena productiva.
En el caso de la vitivinicultura estamos en un índice cercano al 0,9%, o sea, estamos en un grado de alta concentración, sobre todo en lo que hacen en la parte de las bodegas. En la parte de las bodegas y el fraccionamiento, que es el fraccionamiento es la división en las botellas o en el envase en el cual se va a colocar el producto, el vino. En el mercado primario, digamos, donde encontramos los productores, los dueños de la tierra, ahí hay un grado moderado de concentración, estamos en el 0,65, pero todo lo que sobrepasa el 0,5 ya estamos entrando en escenas de concentración. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mercado vitivinícola? Después de la desaparición de Giol, con los cambios, la reconversión vitivinícola que hubo en la década de los 90, muchos productores quedaron afuera del mercado. Yo te decía que habían un 80% de pequeños y medianos productores y que su promedio de edad encima son de 60 años hoy. Entonces, ¿qué están haciendo? Se muere el productor y nadie continúa con esa finca porque son poco rentables esas unidades tan pequeñas, de 2 hectáreas, de 5, sumado a que los hijos, la mayoría son profesionales, no quieren dedicarse a eso, o también la división de entre 3 o 4 hijos de 2 hectáreas hace que sea menos rentable aún, entonces se terminan abandonando esas fincas. ¿Qué pasa? A veces son compradas por otros, por alguna bodega, algún productor más grande. Entonces se producen estos escenarios de concentración, que yo te decía, de acaparamiento de más tierras en pocas manos. Y también se produce otro fenómeno, que por ahí se abandonan las tierras y son destinadas a otro uso que no sea productivo, por ejemplo un barrio privado o directamente queda abandonado en algunos casos. Entonces el escenario hoy que nos encontramos después de la desaparición de la bodega provincial es un escenario de fuerte concentración en el mercado vitivinícola, en todos los eslabones, como te decía, en el primario y en el secundario, y sobre todo también una fuerte competencia y concentración en la parte de la comercialización, que es el eslabón terciario, si se quiere, donde las bodegas también compiten para poder ingresar al canal de ventas, que es muy difícil, sobre todo porque está dominado por el supermercadismo. No sé si en todas partes del mundo es igual. Acá en Argentina hay un gran volumen de compras a nivel de supermercados. Hay otros canales de venta, los minoristas, las vinerías, el mercado externo, obviamente, pero el 75% de las ventas sigue siendo concentrada en el mercado interno. Entonces los supermercados tienen un gran poder de presión y de negociación que hacen también que haya un menor nivel de pago o de ventas para los productores. Digamos, el eslabón más débil termina siendo el productor. Y es paradójico porque hoy en día lo que se resalta justamente es el valor de la tierra, el terruño, la bondad de las distintas, por ahí vos esto lo puedes explicar mejor que yo, el tema de todo lo que hace para que un vino tenga su característica particular, todo lo que la tierra le puede ofrecer para que ese producto sea único, a diferencia de otras bebidas industriales que son siempre iguales. Bueno, el eslabón menos redituado en ese sentido es el que ofrece todo eso, que es los dueños de la tierra, que están, yo te diría, en peores condiciones hoy los viñateros que los mismos trabajadores, porque los trabajadores por ahí están regulados por leyes donde hay salarios mínimos, hay convenciones colectivas de trabajo, tienen sindicatos por ahí que los protegen. Un productor de viña no lo tiene y no, hoy en día no existe nada que regule el precio. Más allá de que el Estado provincial, producto de esto que te estoy diciendo, la concentración, el abandono de las fincas y todo esto, ha salido a regular el mercado de alguna otra manera, no con una bodega, pero sí con leyes. Leyes como por ejemplo de compra de vinos para tratar de tonificar el precio, créditos para darle cosecha y acarreo a los productores, la reciente constitución de un banco de vinos también. Se creó una bodega municipal en el este de la provincia de Mendoza. El este de la provincia de Mendoza es donde más pequeños productores hay. El 70% de los productores está casi en la zona este. Y el 50% o casi el 60%, es un poco más del 50%, para redondear, el 60% de la producción del vino de la Argentina se produce en la zona este de Mendoza. Entonces no es casual que haya surgido ahí, en la zona este, en el corazón de la zona este, en el departamento de Junín,
me parece que no es casual que surja nuevamente hoy, en el año 2018, surgió una bodega municipal. Esto me está queriendo decir, o por lo menos la lectura que yo hago, es que se necesita en el mercado vitivinícola la presencia del Estado para la regulación del mercado. Es decir, que los precios de alguna manera sean o pasen, tengan un control por el Estado como única herramienta que tienen los pequeños productores de poder hacer frente al poder de mercado o de negociación que tienen los grandes pulpos de la vitivinicultura. El grupo Peñaflor, Bagio, que también se dedica, Bagio es el de los jugos, Fecovita, y te diría que, bueno, el grupo Esmeralda o Catena Zapata, que también se dedican, y después hay muchos grupos que por ahí se dedican más al mercado externo, pero estos grupos son los que más se destinan al mercado interno. ¿Cómo afectó la desaparición del Estado en el mercado vitivinícola? Generó más concentración económica, generó más desprotección de los pequeños y medianos productores, generó éxodo del campo a la ciudad. Y esto tiene que ver también con el modelo económico que se vivió a nivel nacional, digamos, el devenir de la economía a nivel nacional, que entramos en un modelo económico neoliberal, como se conoce, que generó más pobreza, que generó más desocupación, que sobre todo eso se profundizó en la década de los 90 y estalló en el 2001. Bueno, entonces eso también se ve en el mercado vitivinícola. Y que generó concentración económica. Los grupos más poderosos se hicieron más poderosos aún y los más chiquititos con menos poder. Vos vas a encontrar las dos bibliotecas, otros que te dicen, no, la presencia del Estado distorsiona los precios, distorsiona el funcionamiento del mercado, hace que los agentes económicos no tengan intenciones de invertir porque el Estado interviene. Bueno, yo por ahí me paro de este lado, del otro lado de la biblioteca y decir, bueno, ¿por qué el Estado tiene que intervenir? Sobre todo porque tenemos mercados, lo que se conoce en macroeconomía como mercados de competencia imperfecta. El Estado podría no intervenir cuando hay un mercado de competencia perfecta, que es que hay muchos productores y muchos vendedores, muchos compradores, es decir, que no hay nadie que pueda hacerse del poder de fijar los precios. Pero no es el caso del mercado vitivinícola y de otros tantos mercados. Entonces, en ese sentido, como es un mercado de competencia imperfecta, es necesaria la intervención del Estado. La cooperativa más grande de Latinoamérica que existe y es una de las más grandes del mundo, entonces también es interesante analizar cómo funciona hoy. Sí, es una cooperativa, pero bueno, no funciona tanto como cooperativa, más bien yo creo que utiliza... Es fachada, pero ¿por qué sería fachada? O sea, ¿qué es lo que es una cooperativa en sí y cómo actúa en realidad Fecovita? Una cooperativa debería basarse en los valores, como te decía recién, los valores del cooperativismo, que son justamente la cooperación, la solidaridad, el compromiso con la comunidad. ¿Qué es lo que pasa con Fecovita? Se aglutina a cooperativas primarias, que a su vez aglutinan a productores. Pero Fecovita tiene un sistema tan cerrado que no deja ingresar a nuevas cooperativas. Es decir, aquellas cooperativas que quieren ingresar al sistema de Fecovita, es un proceso tan engorroso que desde su constitución no ha podido ingresar una sola cooperativa a su entorno. ¿Y cómo tienen que hacer esos productores? Venderle como terceros. Pero cuando les van a vender como terceros, les dan un precio mucho menor que a los productores que están adentro. Entonces les terminan pagando el mismo precio que les pagaría otro grupo económico como Peñaflor. Entonces, en ese sentido, una cooperativa que fue beneficiada con la infraestructura de la bodega provincial, que nunca pagó la deuda, es decir, que prácticamente la provincia le regaló todo, le regaló las marcas de Giol, que eran de todos los mendocinos, después se comporta de esa manera y solamente a los productores que están desde la constitución de la cooperativa les ofrece un precio preferencial y al resto no se guía justamente por los valores esos que te estoy diciendo del cooperativismo, porque también se han visto beneficiados por la infraestructura que no les pertenecía y les pertenecía a todos los mendocinos. Entonces yo creo que en ese sentido Fecovita debería repartir en ese sentido esa ventaja que tuvo entre todos los productores. Y por otra parte también
incluso para los productores que están asociados a la cooperativa, Fecovita paga en 12 cuotas, que por ahí eso también hace como que termine siendo un precio irrisorio a la última cuota, de cuando van a llevarles la uva. Y un caso paradigmático, en el año 2018, cuando la producción de uva mermó muchísimo y los precios acá subieron mucho, que fue una oportunidad única para los productores, ¿qué hizo Fecovita? Junto con el resto del grupo económico, importaron vino de Chile. Es decir, para no pagarle buenos precios a los productores de acá, prefirieron traer vino de Chile. Si vos te fijas en las estadísticas del INEB, en el 2018 hubo un pico gigante de importación de vino, vino común, y que además se rige por otra legislación el vino chileno. Tienen la capacidad ahí de incorporarle agua exógena, que acá está prohibido. Tienen hasta un 7% de agua pueden incorporarle al vino. Acá eso está prohibido, no se puede agregarle agua al vino para estirarlo, allá sí. Entonces estábamos trayendo de alguna manera vino adulterado, si se quiere, respecto a la legislación de acá, y a su vez perjudicando a los productores que ellos dicen defender. Entonces, esas contradicciones veo en el funcionamiento de una cooperativa, que por eso te decía que funciona más como una fachada, termina comportándose en la realidad como una empresa común y corriente.